Bueno, si tú has llegado hoy a esta transmisión, si te has encontrado con este mensaje, la palabra es para ti. Tal vez tú estás orando, estás clamando a Dios por una persona que amas, por un familiar o por un amigo que está en este momento caído en pecado, que se ha apartado de Dios, que necesita ayuda. El mensaje es para ti. En Salmos 146 y el verso 8, el Señor dice que Él levanta a los caídos, que Él abre los ojos a los ciegos, que Él ama a los justos. Una persona que ha caído es una persona que sufre. Sufre esa persona y también sufren los familiares. En una ocasión, el Señor Jesús sanó a un muchacho lunático, un muchacho que estaba endemoniado. Lunático es una enfermedad que hoy podríamos considerar que es epilepsia, porque esa persona caía muchas veces, como lo narra el libro de Mateo en el capítulo 17, y también lo encontramos en Marcos y en Lucas. Es una historia que nosotros vamos a analizar brevemente. En esta historia vamos a aprender Mateo 17, versos 14 al 15. Un hombre vino a Jesús y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Los padres son los más efectivos en el clamor de sus hijos. Los padres son los que sienten mejor el dolor de sus hijos. Por eso cuando un padre clama al Señor, lo hace desde todo su corazón y esa oración es escuchada. A ti, padre, te digo, y a ti, madre, que estás clamando, no te detengas. ¿Cuál es el problema de tu hijo? Este padre le dice a Jesús: ten misericordia de mi hijo. Venimos delante de Dios pidiendo misericordia, no pidamos juicio. No digamos: Señor, haz justicia, porque ese hijo, si se hiciera justicia con él, el hijo estaría en graves problemas, pero tú pides misericordia. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Nunca decayeron sus misericordias. Así que vengamos delante de Dios y pidamos misericordia por esos hijos, por esos padres, por esos hermanos que hoy están caídos. Hay que levantarlos de esa situación. Si has caído en una situación de desgracia por una mala administración, por un error o por el pecado que cometiste en tu matrimonio, en la empresa, en el ministerio, de allí el Señor te va a levantar. Él le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. El problema de tu hijo, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser el problema o el pecado en el cual se encuentra tu hijo o ese familiar a quien tú amas? Luego dice, estamos aquí en Mateo 17, el verso 14, continúa diciendo: él es lunático y padece muchísimo. ¿Por qué padece? Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Como era lunático, epiléptico, le daban esas convulsiones y en cualquier momento podía caer en el fuego. Otras veces caía en el agua. Eso es bastante doloroso. Mira, quiero decirte que toda persona que ha caído, toda persona que está ahorita mismo caída, está sufriendo. Dice, sufre, padece muchísimo. Nosotros vemos a esas personas en la calle, por ejemplo, los que están en las calles, en esa condición de calle. ¿Tú sabes cuánto están sufriendo ellos? Muchísimo. Mira, la historia también la tenemos en Marcos, en el capítulo 9. Miremos cómo se narra aquí en este libro. El padre le dice al Señor Jesús: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora, aquí nos da más luz, nos da más luz. El padre está diciendo que ese muchacho estaba lunático por causa de un espíritu. Y él decía, es mudo. Ese muchacho no hablaba.
el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Aquí están las características de la epilepsia, lo que dijimos anteriormente. Y en Marcos capítulo 9, verso 22, en Marcos nos dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Todas las personas que han caído, que están en pecado, esas personas son buscadas por el maligno, es para matarlos. Los tira a lo más profundo, porque quiere llevarlos al abismo. Dice este padre, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, aquí en Marcos capítulo 2 nos da más luz. Nos va ampliando el panorama. No solamente era epiléptico, no solamente sufría muchísimo a causa de la situación, no solamente era mudo y el enemigo o el espíritu inmundo que estaba en él lo quería matar, sino que dice ahora el padre de familia, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora el padre revela su dolor, se involucra. Cada padre que está orando, cada madre que está clamando, también siente el dolor de sus hijos. Si fuera el caso de una abuela que está clamando por sus nietos, también lo siente como si fuera su propio hijo. Y le dice, yo también estoy sufriendo, Señor. Por favor, ayúdanos, porque si Él sufre, yo también sufro. Si mi hijo se cayó, yo estoy aquí también sufriendo por su caída. Señor, ayúdanos. Ahora vamos a Lucas capítulo 9, versos 38 al 40. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Algo adicional. Era su único hijo. ¿Sabes cuánto aman esos padres a sus hijos únicos? No lo puedo entender. Yo tengo dos. ¿Cuántas veces habrás tú rogado, clamado e intercedido? ¿Cuántas veces tú has suplicado a Dios por ese hijo, por ese esposo, por ese hermano que está en problemas, que ha caído en un problema, en un pecado muy bajo? Algunos se han ido tan bajo que ellos después lo testifican y dicen, yo perdí el sentido de la vida, me despreciaban, me rechazaban. Escuchaba a un pastor hace 3 días hablando sobre su testimonio y él decía que todo le cerraba la puerta porque él cayó muy bajo. Se fue a las drogas y robaba, se fue de casa, comía de la basura. Era tremendo, pero hoy está sacando a esas personas también de allá abajo, los está levantando por el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Mateo 17, continuamos en el verso 16. Este padre de familia le dice al Señor Jesucristo, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y en el verso 17 el Señor Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El Señor Jesús quiere que también nosotros hagamos lo mismo que Él hace, que levantemos al que está caído, que le demos la mano y que lo levantemos, que hagamos esa obra, porque el Señor nos dio autoridad aquí en la tierra, a los hijos de Dios, a los discípulos, les dio poder sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Tenemos poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Si comiéramos aún cosa mortífera, no nos hará daño. El Señor dice, pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El Señor se molestó. El Señor se molesta cuando nosotros como discípulos no hacemos la tarea. De modo que aquí estamos hoy y te estoy hablando a ti, madre, porque tú eres una hija de Dios. Tú debes hacer lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué hizo Él? En el capítulo 17 de Mateo, el verso 18, el Señor Jesús reprendió el demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. El Señor dijo, echad fuera demonios. Lo reprendió y lo echó fuera. Ahora, algo muy interesante que está en Marcos, no está en Mateo ni está en Lucas, pero está en Marcos capítulo 9, verso 25 al 27. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo,
yo te mando, sal de él y no entres más en él. El Padre identificó un espíritu mudo porque él no hablaba. Pero el Señor Jesús identificó que había un espíritu también sordo, por eso era que él no hablaba. La raíz del problema, el Señor Jesús siempre va a la raíz y él hace lo que tiene que hacer. Hoy vamos nosotros a echar fuera demonios, hoy vamos a sanar enfermos, hoy vamos a clamar por el que está caído, pero es en el nombre de Jesús, porque Él es el que lo hace a través de nosotros. Y Él conoce el origen del problema, Él conoce la raíz del problema de ese muchacho que ha caído. El Señor Jesús reprendió a ese espíritu inmundo diciendo el espíritu mudo y sordo. El que es mudo generalmente es porque no oye, tiene un problema de sordera, por eso no puede hablar, no puede articular palabras. Así que el espíritu clamó, sacudió al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto y las personas se decían, está muerto, está muerto. No podían entender la obra de Dios, lo que Jesús estaba haciendo. Y ese muchacho quedó allí en ese estado. El verso 27 dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Eso es lo que Jesús está haciendo hoy. Toma de la mano a tu muchacho y lo levanta. Tú haces un clamor y le dices, Señor, ten misericordia de mi hijo que ha caído. Ten misericordia de mi nieto. Ten misericordia de mi esposo, de mi hermano, de mi padre. Y el Señor Jesús reprende ese espíritu que está afligiendo, atormentando, que está infligiéndole dolor a ese muchacho y lo levanta. Hoy también yo digo, Padre, yo clamo en el nombre de Jesús por esos que han caído. Señor, levántalos. Señor, tómalo de la mano, reprende toda obra de las tinieblas en la vida de ellos, Señor, y que sean completamente libres y nunca jamás volverán a ser iguales. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en el próximo capítulo de Sanidad para el Alma. Gracias por dejarme tu comentario, gracias por darme un like aquí a este video. Dios te bendiga.